Dios les bendiga, muy buenas noches. Queremos agradecer a Dios por darnos este gozo y esta preciosa voluntad de Él de poder estar con usted a través de si tocare el borde de tu manto. Entendemos los procesos que Dios tiene para cada uno de nosotros y también la perfecta voluntad que Él posee para engrandecer su nombre y también para instruirnos, capacitarnos, para dirigirnos, para corregirnos e instruirnos en justicia, con el fin de que seamos cada vez más en el camino, perfeccionados por la plena y grandiosa voluntad de Él, para poder heredar el reino de los cielos. De modo que este momento es un momento muy especial en el cual nos reunimos para adorarle, alabarle, glorificarle, pero también para aprender de su palabra. Recuerde que su palabra es más dulce que la miel y es más preciosa que cualquier argumento, cualquier situación, cualquier condición, cualquier cosa que pueda existir en esta vida, que pueda traernos satisfacción a nuestro corazón, a nuestro ser. La palabra de Dios es la que nos inspira, nos anima, nos fortalece para poder continuar la batalla. De modo que es por la palabra que hoy día estamos aquí adorando y alabando al Señor, glorificando al Rey de Reyes y Señor de Señores. Vamos entonces a alabarle, a adorarle, a glorificarle y le animo que usted ponga de su parte para entrar a este precioso tiempo con el Señor, para exaltar su santo nombre. Señor, te agradecemos por darnos este hermoso privilegio de poder estar en tu presencia. Te damos todo honor y toda gloria a ti, por lo que eres, por lo que haces y por todas las cosas que harás en nuestras vidas, en la vida de los nuestros. ¿Cómo no adorarte, Dios? ¿Cómo no alabarte y glorificarte cuando eres la esencia de nuestra vida? Eres la fortaleza para nosotros. Eres el Dios eterno, el omnipotente, el omnisciente. Por eso, Padre, queremos adorarte y alabarte. Queremos exaltarte y glorificarte. Queremos reconocer tu grandeza, tu amor, tu poder, tu soberanía, tu señorío sobre nuestras vidas. Por ello, elevamos nuestra oración, elevamos nuestra adoración para rendirte homenaje y doblamos nuestro corazón, nuestras rodillas delante de tus pies para honrarte y glorificarte, Jesús. Padre, escucha nuestra adoración, escucha nuestra alabanza, escucha nuestro reconocimiento a tu grandioso amor y poder, a tu gracia divina, a tu misericordia eterna. Oh Padre eterno, tú eres digno de todo honor, de toda gloria. Por eso te alabamos, por eso te exaltamos, por eso reconocemos tu grandeza y tu poder sobre todas las cosas. Maravilloso Dios eterno, te damos todo honor y toda gloria por todo lo que eres, por todo lo que haces. Y venimos, Señor, postrados a tus pies para expresarte nuestra gratitud. El Salmo 45 dice acerca de Jesús. Dile al Señor junto conmigo, exprésale a Dios con todo tu corazón. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia. Dios de dioses, Señor de señores, queremos alabarte y adorarte. Gracias por darnos el privilegio de poder escuchar tu voz, escuchar tu palabra, que nos hace, Señor, caminar conforme a tu gracia y a tu perfecta voluntad. Por eso, Dios, es que en esta noche queremos expresarte lo que hay en nuestro corazón.
Oh sí, amado hermano y hermana, adórale al Señor. Dile a Jesús: Padre, gracias, gracias, porque tú eres digno de todo honor, de toda gloria, porque tú eres el único que pagaste el precio de nuestro pecado, de nuestra maldad. Por eso nos reunimos en esta noche para expresarte nuestra gratitud, nuestra alabanza, nuestra adoración. Oh Jesús de Nazaret, te adoramos, te exaltamos, te glorificamos, Padre eterno, Dios nuestro. Escucha nuestra adoración, escucha nuestra alabanza, nuestra gratitud por todo lo que eres, por todo lo que haces, maravilloso Dios eterno. Exprésale al Señor, exprésale cuánto le amas, cuánto le adoras. Dile con tus propias palabras qué es lo que significa Él para ti. Y dile: te adoro, Dios, te alabo. Maravilloso Dios eterno, tuyo es el reino, la gloria y el poder. Por eso es que te expresamos nuestra gratitud. Sobre ti, Señor amado, la gracia de Dios se derramó sobre tu vida para darnos a nosotros también, Señor, de tu gracia. Y es por eso que en esta noche te expresamos con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas. Abba, Padre, tú eres el Rey de Reyes y Señor de Señores. Eres digno de todo honor, de toda gloria, de toda alabanza, de toda adoración. Aquí estamos, Señor, presentes con corazón contrito y humillado delante de tus pies, para honrarte, para glorificarte, para exaltarte, Dios, porque no hay Dios tan grande como tú. Eres el único cuya gloria, cuya honra, cuya majestad sobrepasa todo entendimiento. Por eso te expresamos con todo nuestro corazón, con todo nuestro ser, digno de toda alabanza y de toda adoración. Jesús, gracias por darnos el privilegio de expresarte nuestra gratitud. Maravilloso, Dios de dioses, Señor de señores, te alabamos, te exaltamos con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra mente. Maravilloso Dios eterno, digno, digno, digno de toda adoración, de toda alabanza, de todo honor, de toda gloria. Padre, que lo escuchen en los cielos, que hay un pueblo que te adora y que te alaba, que te glorifica, que te exalta, porque no hay Dios tan grande como tú. Tú eres el único, Señor de señores, Dios omnipotente, Dios omnisciente. Te adoramos, te alabamos, te exaltamos con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas, por lo que eres, por lo que haces y por todas las cosas que harás. Te adoramos, Señor, te alabamos, te exaltamos, nos humillamos ante tu presencia para decirte: Abba, Padre, no hay un Dios tan grande como tú, el único,
el único que pudo derramar su sangre en la cruz del Calvario por nosotros. Por eso reconocemos tu grandeza, reconocemos tu amor y tu poder, reconocemos tu omnisciencia, tu omnipresencia, reconocemos tu señorío, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Te alabamos con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, nuestras fuerzas y nuestra mente. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén, amada Iglesia del Señor. Amén, hermano y hermana. Es un gozo, es un privilegio poder estar en la presencia del Señor y poder estar con libertad, adorándole y alabándole a aquel que dio su vida por la nuestra en la cruz del Calvario. Y hoy pues vamos a estudiar cómo es que nuestro Señor Jesucristo empieza su ministerio aquí en la tierra. Cómo comienza el trabajo de la expansión de su reino aquí en la tierra. Recuerde, Jesús vino a la tierra en una etapa compleja, difícil, quizás mucho más difícil de la que usted y yo vivimos hoy en la actualidad. Hoy tenemos estos aparatos, tenemos las luces, tenemos los micrófonos. En el tiempo de Jesús la ciencia no era avanzada como la que hoy día vivimos. Y Jesús tenía que anunciar y predicar el Evangelio porque había sido llamado por Dios para venir a la tierra y dar su vida por usted y por mí en la cruz del Calvario. Y esa sangre derramada de Jesús en la cruz del Calvario pues nos borra a ti y a mí de todo pecado, de toda maldad. Y Él vino y anunció su Evangelio. Y hay tantas cosas que hablar del Señor. Nos pasaríamos años y años. Miren, ya estamos en el año 2020 y todavía se sigue predicando la palabra del Señor. Todavía se sigue hablando de este Evangelio. No hay obra más maravillosa que haya recorrido siglos como esta bendita palabra del Señor. Escúcheme, en el nombre de Jesús le digo, cualquier literatura, cualquier libro, cualquier panfleto tiene vigencia corta, pero la palabra de Dios permanece y permanece para siempre. Él lo dijo y Él lo ejecuta de esa forma. Por tanto, ¿a quién le cree usted? Amigo y amiga, usted que de repente entra por primera vez a este programa y todavía no ha tenido un encuentro con el Señor, ¿a quién le cree usted? ¿A este libro o a cualquier otro libro que pueda existir? Que por supuesto hay libros interesantes, importantes, materias que estudiar, libros de ciencia y de todo tipo. Pero como este, jamás aparecerá un libro como este, porque esto es la palabra de Dios. Han pasado reinos, la han quemado esta palabra, han querido desterrarla esta palabra, han habido persecuciones contra esta palabra, pero aquí la tenemos vigente, porque Él lo dijo: el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Usted la tiene en casa, yo también, y por eso estudiamos. Por eso es que podemos abrir este libro y poder compartir con usted este momento tan especial. Bueno, vamos a entrar ya al tema del día de hoy. Jesús empieza su ministerio. Mateo capítulo 4, versículo 12 al 17. Le pido a mi esposa, por favor, que lo lea. Adelante, amor. Buenas noches, hermanos. Que la gracia y la paz sea derramada en sus corazones de nuestro Señor. Y vamos a leer su palabra en Mateo 4, del 12 al 17. Jesús principia su ministerio. Cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea y, dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: tierra de Zabulón, tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte,
luz les resplandeció. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Esta última palabra que Jesús expresa, queremos marcarla en este estudio. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Si nosotros recordamos los estudios anteriores de la semana pasada, cuando Juan el Bautista también empieza a ejercer su ministerio aquí en la tierra, Juan el Bautista también dijo lo mismo: arrepentíos porque el reino se ha acercado. Y vuelvo a puntualizar, por favor, en el nombre de Jesús, en el nombre del Señor, que debe usted tener bien claro este mensaje. ¿Quién lo dijo? Jesús. Y anteriormente, ¿cómo entró el Evangelio? ¿Cómo entró Juan el Bautista a predicar en el Nuevo Testamento? Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Si usted ve que hay un mensaje que no tiene que ver con el arrepentimiento, que no tiene que ver con el reino de Dios que se ha acercado, es un mensaje dudoso. Es un mensaje que debemos poner bien en claro nuestras emociones, nuestros sentimientos y nuestra capacidad receptiva de la palabra de Dios. Porque estoy hablando de Jesús y estoy hablando del primer predicador en el Nuevo Testamento, Juan el Bautista. Ellos no vinieron con otro tipo de mensaje. El mensaje claro que Jesús vino a dar a la tierra no es otro mensaje ni filosófico, ni económico, ni socialista, ni moralista, sino el mensaje que el reino de los cielos se ha acercado y que debemos arrepentirnos de nuestros pecados. Esto lo vamos a estudiar profundamente más adelante, pero quería remarcarlo porque ¿quién vale más? ¿Qué es más importante, la palabra de Jesús o la palabra mía? ¿La palabra de Jesús o la palabra de cualquier teólogo o cualquier doctor en la materia? Escúcheme, yo me quedo con la palabra de Jesús. Jesús no te dio otro mensaje. Jesús no te dio un mensaje fisiológico. Jesús no te dio un mensaje socialista. Jesús no te dio otro tipo de mensaje. El mensaje que Jesús vino y nos dejó aquí en la tierra es: arrepintámonos de todo pecado, de toda maldad, porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces aquí nos damos cuenta que Juan el Bautista y Jesús, nuestro Señor Jesucristo, abre la cortina del Nuevo Testamento con la prédica directamente del reino de los cielos, no del reino de la tierra. Ojo, no del reino de la tierra, porque el reino de la tierra te ofrece muchas cosas. Te ofrece poder, te ofrece economía, que no está mal que usted y yo nos esforcemos por lograr cosas en esta vida, porque aquí estamos en la tierra y tenemos que dejar nuestras pisadas. Usted, joven, jovencita, si está estudiando, estudie. ¿Quiere ser un profesional? Estudie. ¿Quiere ser alguien grande económica y profesionalmente en la vida? Estudie. Si no, se va a quedar como otros que no lo hicieron. Pero el mensaje claro que quiero resaltar, y deseamos y debemos anhelar y desear usted y yo, como hijo de Dios, que nos arrepintamos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y ese mismo mensaje Dios te llamó a predicarlo a ti y predicar a mí. No es otro mensaje. El mensaje que el reino de los cielos se ha acercado. Ahora, ¿por qué tomo este tiempo? Me he tomado casi 5 minutos para expresarte estas palabras. Es porque nos han sociabilizado el mensaje. Nos han interpretado mal la palabra.
para decirnos otros tipos de doctrinas, que si bien es cierto, hay doctrinas que nos muestra la palabra del Señor, pero quiero resaltar claramente que todo tipo de mensaje tiene que estar justamente marcado en el reino de los cielos y en el arrepentimiento primeramente, en el arrepentimiento de nuestros pecados para poder heredar el reino de los cielos. El que tú heredes un carro de tu papá, de tu mamá, es opcional. El que tú heredes una casa de tu papá, de tu mamá, es opcional. El que tú puedas lograr con tu esfuerzo, con tu dedicación, una casa, un auto, una profesión, gloria a Dios. Pero eso no se va a ir allá, eso se queda aquí. Entonces, el reino de Jesús no es un reino de aquí de la tierra, es un reino del cielo. Y Dios lo eligió también a Juan el Bautista para anunciar, para predicar del reino de los cielos. De modo que si usted y yo somos hijos de Dios, ¿de quién tenemos que predicar? ¿Del reino aquí en la tierra o del reino de los cielos? Por lógica, por sentido común, ¿de quién tiene que predicar usted? Si usted va a predicar de lo que poseyó, de lo que tiene, de lo que logró, entonces eso quiere decir que se va a llevar al reino de los cielos con lo que logró. Lo que logró es para aquí la tierra. Pero usted y yo estamos preparándonos para heredar el reino de los cielos. Y como esto cuesta, ¿verdad que cuesta? Esfuerzo, sacrificio, dedicación. Cuesta renunciar al pecado. Tenemos que predicar lo que Dios ha dicho para obtener el reino de los cielos. Usted y yo somos llamados a ello. Cuando Jesús entonces oyó que habían metido a Juan en la cárcel, él volvió a Galilea, algo trascendental que debemos considerar y que debemos usted y yo tomar en cuenta. ¿Por qué Jesús, si había oído que Juan el Bautista lo habían apresado, por qué él se vuelve a Galilea? ¿Por qué él se vuelve a Galilea y no se queda para sacarlo de la cárcel o para interceder por él, para que salga de la cárcel? ¿Se ha puesto a pensar usted eso? ¿Por qué Jesús no lo hizo? ¿Por qué Jesús vino a una misión y él no tenía que poner en peligro la misión por la cual había sido llamado? Este es el primer paso de la persecución de la iglesia del Señor, cuando apresan a Juan el Bautista. Juan el Bautista, por predicar la verdad, se ganó la cárcel, y por predicar la verdad le sacaron la cabeza. Esto es de hombres valientes. Que Dios nos ayude a poder ser como Juan el Bautista, de anunciar la palabra de Dios, así nos cueste la cabeza. Que Dios nos ayude. No puedo decir nada en este momento respecto a mi persona, pero Dios nos ha llamado a anunciar y a predicar el mensaje claro, puro, con respecto a que el reino de los cielos se ha acercado y que debe arrepentirse la gente. Para eso somos llamados usted y yo. ¿Este es un trabajo para el pastor? No. Este es un trabajo para el ministro, no solamente para ellos. Para el siervo de Dios es para todo hombre y mujer que ha reconocido que Jesucristo es su Señor y que Jesús lo ha lavado de sus pecados y que Jesús lo ha recibido para su reino. Somos representantes del Rey de Reyes y Señor de Señores aquí en la tierra, y de Él tenemos que predicar. Jesús no tuvo donde recostar su cabeza. Entonces, ¿por qué predicamos otra cosa? Si Él mismo dijo, yo no tengo donde recostar mi cabeza, pero tenía todo el reino del mundo. ¿Por qué no lo tuvo? ¿Y por qué se dedicó a predicar y anunciar del reino de los cielos? Porque el reino de los cielos se ha acercado y hay mucho pecado aquí en la sociedad. Con todo el pecado que hay en esta sociedad y en este mundo, Dios, no sé cómo se puede sentir, no sé cómo puede sentir, pero creo, desde el punto de vista personal,
desde el punto de vista intelectual, se ha de sentir asqueado de tanto pecado el Señor. Por eso es que envió a su Hijo Jesucristo, para morir en la cruz del Calvario y para salvarnos del pecado. Ahora, Jesús entonces no volvió a Galilea porque él tenía una misión y si era apresado, se podía cortar esa misión que Dios le había otorgado. Primer punto que debemos considerar ello. Ahora, Jesús no hizo nada para librarlo, porque aún todavía no había empezado su ministerio. Primer punto que debemos considerar lo que te dije anteriormente, que Él vino para una misión y Él obedeció a esa misión. Amado hermano y hermana, Dios nos ha llamado para una misión. No nos distraigamos. Debemos hacer lo que Dios nos ha ordenado que hagamos. Hay muchas personas, muchos hijos de Dios que quieren muchas cosas del Señor, que no está mal, que lo pidamos, está bien. Pidámosle al Señor todo lo que consideramos nosotros como faltan a nuestra vida, pero sobre todas las cosas pidámosle al Señor sabiduría y temor para obedecer su palabra y sabiduría para interpretarla y para predicarla, para anunciarla, porque hemos sido llamados por el Rey de Reyes y Señor de Señores para pertenecer al regimiento del reino de los cielos. Y como pertenecemos a ese regimiento, debemos publicar, debemos anunciar, debemos compartir lo que nuestro Rey y Señor nos ha dejado en su palabra, para que otros puedan tener la oportunidad de ser salvos y también de heredar el reino de los cielos. Por tanto, no seamos egoístas. Ahora, otra de las razones es porque su palabra no podía detenerse. Mire, amigo y amiga, mire, amado hermano, hermana, gracias a esos hombres valientes que se levantaron para predicar esta palabra, usted y yo hoy podemos disfrutar de ella, podemos gozarnos con ella y podemos saber y entender los procesos que tuvo esta palabra a través de su escritura, como también podemos estudiarla para profundizarnos más en la misma palabra y poder comprender y entender las maravillosas perlas que Dios tiene en este libro maravilloso que es la Biblia. Por ello, hagamos lo que nos corresponde hacer. No seamos egoístas. ¿Qué hubiese pasado si la persona que un día te predicó y en el momento preciso y exacto que Dios había establecido para que tú entiendas y comprendas la palabra y decidas por Jesucristo, qué hubiese pasado si esa persona no lo hubiese hecho? ¿Cuántos problemas te ha ahorrado esa persona? ¿Cuántas dudas ha quitado de tu mente, de tu corazón esa persona? ¿Cuánto te ayudó esa persona por haber sido fiel a Dios y por haber obedecido a Dios? Obedezcamos y seamos fieles a Dios, anunciando y predicando este libro bendito que Dios nos ha dado para poder compartirlo con todo el mundo, predicarlo en todo el mundo. Hoy hay muchas más facilidades que antes, por eso es que estamos a través de la red y llegamos a todo el mundo. Le damos gracias a nuestros hermanos que nos escriben de diferentes naciones y diferentes partes del país. Le damos la gloria y la honra al Señor. Un saludo para todos ellos. Saludos para todos ellos. Que Dios me lo bendiga. Entonces, porque el Evangelio no debía detenerse, y gracias a estos hombres que fueron valientes, el Evangelio de nuestro Dios no se ha detenido. En otras palabras, tomemos en cuenta, en otras palabras, el enemigo empezó su ataque mortal contra la obra de que Jesús había venido a hacer aquí en la tierra. ¿Y sabe cómo empezó? Apresando a Juan el Bautista y después matando a Juan el Bautista, utilizando a esos hijos del mal para matarlo a Juan el Bautista por el hecho de haber dicho una verdad.
por el hecho de haberle dicho a Herodes que no estaba bien, que él tenía a la mujer de su hermano. Note claramente, amado, amada, somos llamados a anunciar la verdad. ¿Acaso no es cierto que cuando usted empieza a compartir la verdad se hace enemigos? Cuando usted le dice a su papá que está mintiendo, su papá le dice: hijito, qué bonito que eres, qué hermoso que eres. Sigue diciéndome todas las mentiras que digo para corregirme, se lo dice. Cállese la boca usted no tiene por qué mandarme. ¿O no es así que muchas veces actúan de esa forma? Cuando los hijos increpan a los padres respecto a una conducta tachable, por más buena que sea, los padres se creen con toda la autoridad y los hijos deben callarse. Si su hijo le dice la verdad a usted con respecto a su comportamiento, dele la gloria y la honra al Señor que tiene un hombre o una mujer como hijo que es valiente y que le ama y que le dice que tiene sucia la cara para que se corrija y para que usted pueda caminar en vía de la obediencia a la palabra del Señor. Que Dios nos ayude, a aceptar nuestros errores, que Dios nos ayude a ser conscientes que somos humanos y nos equivocamos. El diablo contra Jesús y contra el reino de los cielos, porque ya se había acercado y Juan el Bautista estaba bautizando, ahora Jesús iba a predicar y apresan a Juan el Bautista y el diablo estaba pero sumamente enojado. Por eso Jesús era una de las razones por qué no se acercó a Juan el Bautista, porque sabía que el reino de los cielos estaba en peligro. El mensaje que había venido a dar estaba en peligro. La obra que había venido a dar y que iba a empezar en esos momentos estaba en peligro porque no podía o adelantarse o retrasarse. Era en el momento exacto y el momento preciso. Jesús, un gran hombre de Dios, un gran Dios, el Dios mismo, estaba ubicando las cosas en el lugar correspondiente. Él no mira las cosas como las miras tú y como las miro yo. Él no pone primero sus sentimientos y sus emociones. Él pone la perfecta voluntad de Dios. Y a veces la perfecta voluntad de Dios va contra nuestras emociones, contra nuestra voluntad, contra nuestras decisiones. Y aún va contra nuestros gustos muchas veces. Y tenemos que hacerlas, tenemos que ejecutarlas. ¿Por qué? Porque así nos llama que lo hagamos nuestro Padre Celestial. Ahora, algo muy importante que en este estudio podemos aprender es que el mensaje que Dios le dio a Juan el Bautista es el mensaje que venía a dar Jesús de Nazaret. El mensaje que dio Juan el Bautista fue el mensaje claro y preciso del reino de los cielos. No fue otro mensaje. Y lo que estamos compartiendo en esta noche, amable oyente, amable amigo, hermano de la red, de las redes, estamos compartiendo el mensaje que brota y sale del corazón de Dios. El mensaje que Dios lo elaboró tan minuciosamente para que usted y yo lo tomemos y podamos heredar el reino de los cielos. En otras palabras, es la llave para ganar el reino de los cielos. Y como la llave para ganar el reino de los cielos es recibir a Jesucristo como nuestro Salvador, entonces, ¿qué podemos decir cada uno de nosotros? ¿Cómo es que debemos utilizar la llave? Debemos utilizarla predicando lo que Dios ha ordenado que prediquemos en esta tierra.
dejémonos de ser un poco inventores, tratando de inventar algo que no dice la palabra de Dios. Usted vino a la tierra, yo vine a la tierra y gracias a Dios, porque mis padres se unieron para que usted, en caso de sus padres y el mío, se unieron para poder estar aquí en la tierra, existir aquí en la tierra, y ellos también nos dieron un mensaje. Estudia para que no seas pobre, estudia para que seas un profesional, o no es así. Ese es el mensaje de nuestros padres, ese es el mensaje de la sociedad. Esfuérzate, lucha, trabaja para que puedas tener abundancia, para que puedas el día de mañana valerte por ti mismo y no seas como nosotros muchas veces nos dijeron nuestros padres, que no fueron al colegio, que no fueron a la universidad y que no tuvieron una profesión. Ese es el mensaje que le da tu papá y tu mamá. Y ese es el mensaje que todo el mundo le da a sus hijos. ¿O no es así? A menos que haya un padre pues malvado totalmente, o una madre desnaturalizada totalmente, que no le dé ese mensaje a los hijos. Y qué bien, yo me saco el sombrero por esos padres que se esforzaron y lucharon para darle una profesión a sus hijos. Pero ese mensaje está establecido en la sociedad, para la sociedad, para aquí la tierra. Pero más allá no te vale. Eso es lo importante que debes entender. Más allá no te sirve. Tú no vas a ir donde el Señor y le vas a decir, estoy aquí y sabes que yo fui un doctor de leyes, fui un médico cirujano y tengo derecho de entrar al reino. No te va a servir para eso. No te va a servir. La única forma como puedes tú ingresar al reino de los cielos es recibiendo a Jesucristo. Pero ¿cómo vas a saber tú lo que estamos compartiendo? Es porque te lo compartieron, valga la redundancia. Es porque alguien te lo dijo, es porque alguien te lo anunció. Alguien fue valiente para expresarte que si tú no nacías de nuevo, no podías heredar el reino de los cielos. Si tú no te arrepentías, no podías heredar el reino de los cielos. Por tanto, no prediquemos otra cosa, hermanos. Y si usted predica otra cosa de santidad, del amor, ahí está, aquí está la palabra del Señor. Pero esto es, ¿para qué? Para prepararnos aquí para ir. Pero la llave es arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. No hay otro mensaje aquí. Segundo punto que debemos considerar es que esta enseñanza de hoy, para nosotros y en la actualidad, como hijo de Dios, debemos entender que pertenece al reino de los cielos y no de la tierra. ¿Por qué digo esta palabra? ¿Sabe por qué la digo? Porque esta palabra es declarada santa, no por el papel que tiene, sino por la palabra vertida de Dios. Esta palabra es declarada santa y usted y yo no la debemos utilizar para sacar ventaja y provecho personal. Y usted y yo no debemos utilizarla para ganar horrenda suma de dinero y abusar de la inocencia y de la ignorancia de las personas. Esta palabra fue escrita para que usted y yo ganemos el reino de los cielos, no para ganar casas aquí. Así que si usted está utilizando esta palabra para eso, al infierno se va a ir. ¿Y sabe por qué? Porque usted está utilizando algo santo para satisfacer su orgullo, su soberbia, su personalismo. Esta palabra debemos respetarla y debemos utilizarla
para la cual Dios la estableció aquí en la tierra. Es para poblar el reino de los cielos, no para enriquecerte tú. Porque si lo estás haciendo, tienes un gran problema con Dios. Y te lo digo porque te amo. Un grandísimo problema con Dios. Corrige la manera como estás compartiendo este evangelio. Corrígelo. Debemos considerar que Dios nos llamó a ello. Debemos considerar que Dios no es un juguete. No lo podemos manejar y manipular como nosotros queremos. Quizás usted esté utilizando esta palabra, pero usted está introduciéndose en un gran problema que el día de mañana usted lo va a entender, lo va a saber, pero cuando ya no va a tener tiempo para arrepentirse delante de Dios. El Señor quiere enseñarnos que tenemos que pagar un precio de la verdad. Por decir la verdad, Juan el Bautista tuvo que pagar un precio. Juan el Bautista no fue el Salvador. Juan el Bautista vino para preparar el camino al Señor y para anunciar el arrepentimiento. Pero esto tiene un costo. Es para valientes. Es de valientes. El predicar que el reino de los cielos es acercado. Esto tiene un costo. Y un costo muchas veces muy alto. Un costo de injusticia. Un costo de mentira. Que mientan contra ti. La injusticia que te hagan la vida imposible. Calumnien de ti. Calumnien contra nosotros. Pero si calumnian, si hablan mentiras contra ti, y si son injustos contigo por esta razón, dale la gloria y la honra al Señor. Que lo hagan contra ti por esta razón, dale la gloria y la honra al Señor. Pero si lo hacen porque eres injusto, porque eres mentiroso y porque eres una persona del mal vivir, bien te lo mereces. Corrígete, para que no hablen mentiras de ti, para que no hablen injusticia de ti, para que no calumnien de ti. Pues si lo dicen porque estás viviendo de una manera vana, de una manera egoísta, caprichosamente hablando, corrígete. Pero si es por predicar la palabra, dale la gloria y honra al Señor. Exáltalo a Jesús. Adórale a Jesús, alábale a Jesús, resalta más bien el mensaje, así como lo hizo Juan el Bautista. Juan el Bautista empezó a bautizar fariseos, saduceos, de todo tipo de personas estaban ahí, y Juan el Bautista estaba contento, gloria a Dios, alabado sea el Señor, uno más que se bautiza, otro más que se bautiza, y cuando de repente tuvo que estar frente a Herodes. Y sabe, tuvo que estar frente a Herodes. ¿Para qué? Para decir la verdad. A veces llega ese momento. Estamos frente a los Herodes. Y porque nos vayan a hacer algo, no decimos la verdad. No hay que tocarlo. ¿Qué no hay que tocarlo? Hay que decirle la palabra. Si queremos que ese hombre tenga una actitud de acercamiento a Dios, tiene que decirle: usted es pecador, usted está haciendo esto, y eso no le agrada a Dios. Arrepiéntase, porque si no, usted sabe dónde va a ir. Eso no lo solemos hacer. Juan el Bautista lo hizo. No, ahora hablas de otra cosa. Ahora predicas: oh, bendecido, bendiciones, bendecido. Arrepiéntete, que el reino de los cielos se ha acercado, y deja de pecar. Eso tenemos que predicar. Ese es el mensaje que dejó Jesucristo y Juan el Bautista. No dejó otro mensaje. Que Dios nos ayude a entender la palabra
como Cristo la dejó y no como tú la quieres vivir o como yo la deseo vivir. La gente actúa de esa manera porque al verse descubierto del pecado que tiene, nos empieza a odiar, nos empieza a calumniar, a criticar y a tratar de destruirnos. Y esto puede suceder con tu familia, ¿eh? Esto no creas que sucede en la calle solamente. ¿O no te diste cuenta que cuando empezaste a predicar, los inconversos en tu casa, ahora anda con la Biblia, ahora es santo? ¿No te acuerdas? ¿Por qué? ¿Por qué crees tú? Porque ya me viene a hablar, ya me viene a predicar. Todos hemos sido así. Todos hemos estado en el mismo ambiente, en el mismo círculo, todos hemos estado, perdone la expresión, en el mismo mundo, mejor dicho así. Así está mejor. Iba a decir una palabra un poco fuerte. Todos están en el mundo, donde hay promiscuidad sexual, robos en todas sus formas, donde hay injusticia, malicia, perversidad. Todos estamos ahí. Y depende de usted y de mí si es que nos dejamos envolver por ello. Pero a veces hay aristas, a veces hay secuelas, a veces hay tendencias a ese estilo de vida que se vive en la sociedad. Y en muchas oportunidades escondemos los pecados, los llevamos tan escondidos que no se dan cuenta los demás. Pero cuando se nos revela la palabra, entonces hay una actitud contra esa persona que empieza a decirnos la verdad, o de odio, o de malestar. Y empezamos a criticar, a calumniar, a tratar de destruir a la persona. Si un hijo te ha predicado la verdad y te dice la verdad, agradécele. El hijo que no te dice la verdad y que se aprovecha de ti, a ese hijo, corrígelo. Pero si tu hijo te dice la verdad, como son y como deben ser las cosas, atiéndelo. Porque necesitamos entender que ese es el mensaje que Jesús dejó aquí, en la tierra, para que el hombre como usted y como yo nos arrepintamos de todos nuestros pecados. Entonces, vamos a ver el tercer punto, que Jesús volvió a Galilea. ¿Puede leer nuevamente, amorcito, el pasaje, capítulo 4, 12 de Mateo? 12 y 13, por favor. Cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea, y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima en la región de Zabulón y de Neftalí. Amén. Cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, no fue a verlo a la cárcel, sino dice, volvió a Galilea. Se trasladó Jesús de Nazaret, su pueblo, a Capernaum, aproximadamente 32 kilómetros de distancia. Y se trasladó, no por cobardía, vuelvo a repetir, que quede bien claro esto, sino porque él tenía una misión. Y la misión hay que cumplirla. Hayan los problemas que hayan las distracciones que hayan, tengamos los obstáculos que tengamos, debemos aprender a discernir para qué hemos sido llamados aquí en la tierra. Y debemos aprender a obedecer a la voluntad perfecta de Dios, por la cual hemos sido llamados a ejecutar aquí, mientras vivimos en este cuerpo mortal. 4:13 nos dice de una manera clara este versículo. ¿Puede leerlo, nena, por favor? Y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima en la región de Zabulón y de Neftalí. Pareciera que Jesús se desatendió del asunto de Juan el Bautista.
Hay planes y propósitos que Dios ha establecido en la vida de cada ser humano. Y esos planes y propósitos, por más que usted y yo los querramos mover, no los vamos a poder mover. Estamos confiscados casi todo el mundo en nuestras casas, porque Dios ha tenido un plan perfecto para eso y gloria a Dios por ello. Hoy podemos utilizar las redes sociales para compartir la palabra. Nosotros los creyentes, los cristianos, le damos la gloria y la honra al Señor porque hemos despertado para muchos han despertado un mundo que no querían tocar, que decían es pecado. La pregunta es esta: tú que decías que era pecado las redes sociales y todo, ¿lo dices? ¿Lo sigue diciendo? Sí, puedes seguir diciendo para unos, pero no para todos. Porque esas redes sociales las estamos utilizando ahora para introducirnos con la verdad del Evangelio y poder ayudar a muchas personas a salir de la esclavitud del pecado y para que se arrepientan, porque el reino de los cielos está presente hoy aquí en la tierra para poblar el mismo reino de los cielos, allá en los cielos, para la gloria y honra del Señor. Ahora, Lucas capítulo 4, versículo 16, vamos a comparar este versículo que hemos leído con estos versículos que es muy, muy, muy importante que lo comparemos. Adelante, nena, por favor. Lucas 4:16. Rechazan a Jesús en Nazaret. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Notemos lo que nos dice la Escritura aquí, que Él vino a Nazaret donde se había criado. Jesús no se crió en Belén nació, pero Jesús se crió en Nazaret. Jesús se crió en Nazaret. Y Nazaret era una metrópoli donde se agrupaban diferentes culturas. Era una ciudad de mucho comercio, de mucho negocio. Nazaret era considerado en aquel tiempo como una de las ciudades más importantes del pueblo de Israel. Y había mucha oscuridad, había mucha penumbra, había mucho pecado. Mucho pecado había en Nazaret. Y por eso, pues, en Nazaret sucede esto, pues, que apresaron a Juan el Bautista. ¿Quién estaba en Nazaret para apresar a Juan el Bautista? Estaban las autoridades judías que habían sido nominadas por Roma para poder cuidar el reino, su imperio romano. Y en ese entonces Jesús pues se traslada porque Jesús se dio cuenta, lo estoy interpretando desde el punto de vista personal, se dio cuenta que las autoridades eran demasiado corruptas, quizás como las que hoy día tenemos, que todo lo compras a través de la coima, a través del favoritismo. Y Jesús sabía que no podía, con el reino de los cielos no podía ingresar a poder hacer justicia donde había tanto pecado, tanta maldad. Y Jesús, lejos de forzar el asunto, lejos de forzar el ambiente, lejos de forzar la misma experiencia que estaba viviendo, Jesús dijo, no, yo voy a seguir mi ministerio. Yo voy a seguir haciendo lo que mi Padre me llamó a hacer. Y oro por Juan para que Dios lo cuide, lo proteja, lo fortalezca, si es que está destinado esto para él. Esto a usted no le gusta escuchar. Porque pareciera que Jesús estaba siendo ajeno a lo que sentía Juan el Bautista. Pareciera que Jesús está dejando solo a Juan el Bautista, quien lo había bautizado.
Pero hay cosas importantes que debemos entender. Que la voluntad de nuestro Padre debemos hacerla. Esté o no esté de acuerdo usted. Esté o no esté de acuerdo los gobiernos. Esté o no estén de acuerdo el esposo o la esposa. La voluntad de Dios tenemos que hacerla. No, pero ¿cómo la hago, pastor? Pídele sabiduría a Dios. Que Dios te va a dar la sabiduría para ejecutarla y hacerla. En este caso, Juan el Bautista, de una manera frontal, porque él vino a predicar, era necesario en esos momentos interrumpir todo ese sistema social que estaba imperando ahí en el pueblo de Israel. Y tenía que ser de choque. Por eso Juan el Bautista estuvo en la presencia de Dios casi todos los años de su vida en el desierto, comiendo langostas y miel. Y estando meditando en el desierto donde vivía Juan el Bautista. Porque tenía que ser exclusivamente un hombre de choque, un hombre valiente, un hombre fuerte, que anuncia el pecado tan igual como estaba sucediendo y pasando en esos momentos. De tal modo que Juan el Bautista lo hizo por hacer la perfecta voluntad de Dios, y por hacer la perfecta voluntad de Dios está allá en los cielos. Está allá en los cielos. Don Herodes no. Don Herodes no. Tampoco la mujer que le pidió la cabeza, Herodías tampoco. ¿No? Pero Juan el Bautista sí. Ahora, es muy probable también que Jesús se alejó por la oposición intensa en Nazaret. Si había pecado, si había maldad, si había corrupción, si todo estaba malogrado, la palabra que él tenía que predicar era la misma palabra que Juan el Bautista predicó al comienzo. Y la palabra que tenía que anunciar era esa, que se arrepientan. Y Jesús decía, pues, muy probable que Jesús dijo, bueno, yo tengo que hacer lo que Dios me ha ordenado hacer. Y Jesús se alejó también para tener un mejor impacto, para tener un impacto mayor y más número de personas a Capernaum. Capernaum también era una ciudad metrópoli, también era una ciudad donde había mucho negocio, mucho comercio, pero era más poblado que Nazaret en aquel tiempo. Y esto pues permitió también que Jesús extendiera un poco más, extendiera más el reino de los cielos aquí en la tierra. Capernaum era una ciudad activa, y el mensaje de Jesús podía llevar a más personas y difundirse de una manera ampliamente a todos los litorales en esos momentos. Por eso Jesús decidió también irse a predicar a Capernaum. Es probable que en Capernaum también podía él valerse de recursos económicos y adicionales para su ministerio. Note que Jesús era como nosotros. Él tenía que comer, él tenía que descansar, él tenía que desarrollar su ministerio. Y él andaba con mucha gente, y la gente esperaba que él hiciera milagros. Jesús tenía responsabilidades grandiosas. Aquellos ministras que dicen, no, yo no quiero servir al Señor a tiempo completo porque no tengo dinero. ¿Cómo lo hizo Juan el Bautista? ¿Cómo lo hizo Jesús? No, que el Señor hizo milagros. Escúcheme, en el nombre de Jesús le digo. Jesús desarrolló su ministerio de una manera normal. Y la Biblia nos dice que cuando Él hizo milagros, los hizo cuando había numerosas cantidades de personas. Aproximadamente cerca de 15,000 personas cuando convirtió los panes y los peces. O sea, era algo imposible de poder alcanzar a tanta gente con tanto alimento. O sea, Jesús tuvo que encontrarse en situaciones muy extremas con respecto a la bendición alimentaria para hacer milagros. En situaciones muy extremas con respecto también a los milagros que hizo a las personas. Vemos en el mar, las olas se levantaron, vemos a personas que estaban desahuciadas
y el Señor hizo milagros. Vemos a Lázaro que había muerto, lo resucitó, porque ahí podíamos ver el poder de Jesús, en el momento donde no se podía hacer nada. Pero en este caso de la comida, de los vestidos, de ir a descansar, él podía obtenerlo. Y probablemente Jesús recurre a esta ciudad justamente porque ahí había más factible la economía para poder desarrollar su ministerio. Bueno, ya nos estamos pasando. No podemos hablar tantas cosas del Señor, pero lo dejamos para el día de mañana, por favor. Y prepárese, invite a otras personas a poder compartir con nosotros para poder desarrollar estos temas que son muy especiales, que los aprendamos. Dios me lo bendiga.